Hola, hermenautas. Un gusto saludarlos. La carta natal es el núcleo del trabajo astrológico. Y no solo la usamos para estudiar la vida de una persona. Hay cartas natales de empresas y países, de productos y de inventos. Cualquier entidad de la que tengamos su fecha de nacimiento, o al menos la fecha de un hito lo suficientemente relevante dentro de su historia, puede ser estudiada levantando una carta para esa fecha. En esto, todos los que usamos la astrología estaríamos de acuerdo. Pero, ¿se han preguntado alguna vez si sería posible levantar una carta natal para la astrología? Esa me parece una posibilidad fascinante. Si esa carta existiera, estudiarla significaría usar la astrología para estudiar a la propia astrología. Sería como si la astrología se estudiase a sí misma, como si reflexionara sobre sí misma. Una especie de autoexploración fractal que podría ayudarnos a entenderla mejor. Bueno, de esta extraordinaria posibilidad es de lo que vamos a estar hablando hoy. Mi nombre es Zenón de Ia, un heterónimo digital de Eduardo Castellanos, y les doy la bienvenida a este primer vistazo tras bambalinas de Un Cosmos Subjetivo, el libro que él viene escribiendo desde septiembre de 2025. En la descripción tienen un enlace en el que siempre encontrarán la versión más reciente. Y aprovecho para agradecer a todos los que generosamente apoyan este proyecto con donaciones directas. Es gracias a ustedes que Un Cosmos Subjetivo continúa avanzando para cumplir con la meta de que el libro esté totalmente terminado entre finales de 2026 y comienzos de 2027. La última actualización, al menos la última, al momento de grabar este video, es del 12 de diciembre de 2025 y contiene la introducción, los 2 primeros capítulos y un largo apéndice llamado La búsqueda de una carta fundacional para la astrología. Sobre ese apéndice, donde se explora esa posible carta natal de la astrología, es que estaremos conversando a continuación. Pero primero, un poco de contexto para quienes no estén al corriente de los pormenores de este proyecto. El objetivo de Un Cosmos Subjetivo es responder preguntas antiguas dentro de un marco de pensamiento moderno. Preguntas como, ¿qué es la astrología y cómo funciona? ¿Cómo podemos usarla y qué podemos esperar de ella? Pero sobre todo, ¿qué puede decirnos sobre la naturaleza del universo que habitamos y sobre nuestra relación con ese universo? Bueno, a partir de décadas de experiencia en la astrología y de la integración de una corriente filosófica contemporánea llamada idealismo analítico, Eduardo ha desarrollado esta propuesta en la que la astrología se nos muestra como una cartografía del sentido, un mapa para orientarnos en un universo fundamentalmente mental. Para desarrollar estas ideas, el libro se organiza en 4 partes. En la primera parte, titulada El hecho astrológico, se explora el fundamento intersubjetivo de la astrología y se hace una presentación de su lenguaje. En la segunda parte, llamada Callejones sin salida, se hace una revisión de las trampas y contradicciones que surgen cuando se trata de entender la astrología desde una perspectiva materialista o dualista. Del mismo modo, se estudian las razones por las que un abordaje idealista luce especialmente apropiado para acercarse a ella. La tercera parte, una cartografía del sentido, desarrolla en profundidad la integración entre la astrología y el idealismo analítico. Por último,
La cuarta parte, Un cosmos vivo, explora las aplicaciones prácticas de un enfoque idealista de la astrología. En lo que ya va adelantado de la primera parte, es decir, en la introducción y los 2 primeros capítulos, ya quedó establecido en qué consiste el hecho astrológico y cómo ese hecho astrológico es validado intersubjetivamente. Esa primera parte tendrá 7 capítulos, así que faltan 5 más todavía para terminarla. En esos capítulos faltantes se hará una presentación accesible al lenguaje de la astrología. Eso le permitirá al lector sin conocimientos previos comprender los ejemplos de interpretaciones del resto del libro. Igualmente, con el contenido de esa primera parte, quien esté interesado puede comenzar a hacer observaciones astrológicas por cuenta propia. El objetivo actual es finalizar esa primera parte entre febrero y marzo de 2026. Pero hoy no vamos a estar avanzando en esa dirección. Tal como dije al principio, nuestro objetivo de hoy es explorar una posible carta natal de la astrología, que es esta que tenemos aquí y que corresponde a la luna nueva del 22 de marzo del año 397 a.C., calculada para Babilonia. La historia de cómo Eduardo llegó a esta carta es tan detectivesca como surrealista, y está descrita con detalle en el apéndice, así que no la voy a repetir aquí, pero los invito a revisarla, porque es de ese tipo de experiencias que nos invitan a reconocer que el universo es fundamentalmente mental. En cualquier caso, la relevancia de ese año 397 a.C. es que se trata del año para el cual se tiene la evidencia más antigua de que el zodiaco estaba siendo usado para registrar eventos astronómicos en curso. Dicho de otra manera, es el año en el que podemos tener certeza de que el zodiaco regular de 12 signos de 30 grados, ese pentagrama simbólico en el cual se registra todo el lenguaje de la astrología, comenzó a ser utilizado de forma práctica, de forma instrumental en la antigua Mesopotamia. Antes existía un zodiaco, por supuesto, un zodiaco que había sido usado por cientos de años, pero era irregular y se basaba en constelaciones. En algunas versiones se llegaban a contar hasta 18 constelaciones de referencia. Con este sistema, el seguimiento de los planetas en el cielo era muy impreciso. Y fue esa necesidad de lograr una mayor exactitud lo que impulsó el desarrollo y la introducción de un nuevo marco de referencia, ese zodiaco regular, que fue lo que permitió registrar eventos celestes con una claridad y precisión que nunca antes había sido alcanzada. Por eso mismo, la introducción de ese nuevo zodiaco regular es un hito extraordinariamente significativo dentro de la historia de la astrología. Por supuesto, está muy claro que la adivinación a través de las estrellas ya se practicaba en Mesopotamia desde muchísimo antes de la introducción del zodiaco regular. Como también está claro que esas prácticas adivinatorias son una de las fuentes a partir de las cuales se desarrolló la astrología. Pero lo cierto es que ese conjunto de prácticas puede describirse mejor como astromancia que como astrología, y estaban más cercanas a la adivinación puntual a partir de fenómenos naturales que a la interpretación de los grandes ciclos de un universo gobernado por leyes regulares. La astromancia babilónica de esta época carecía por eso mismo
de la consistencia y de la sofisticación que todo el sistema llegaría a alcanzar mucho más tarde, cuando fue desarrollado en el mundo griego, hasta tomar la forma que hoy nos resulta reconocible. Una forma que depende de una visión racional y organizada del cosmos. Y si los griegos pudieron desarrollar ese sistema que hoy en día conocemos como astrología helenística, con toda su complejidad y toda su coherencia, fue en buena medida gracias al uso de ese zodiaco regular. Por eso es que podemos decir que el momento en el que comenzó a ser usado es un hito muy significativo en el camino hacia lo que hoy en día entendemos como astrología. Un hito que puede compararse con el momento en el que se coloca la primera piedra de un edificio. Un momento fundacional, para el cual es totalmente válido levantar una carta natal. Por supuesto, no hay manera de tener una fecha exacta para levantar esa carta. Pero lo que sí tenemos es una posible estrategia. Una estrategia que depende de dos factores. El primero es que una forma de establecer las tendencias del año es estudiar la luna nueva previa al equinoccio de primavera. Esa es una práctica muy antigua que ya aparece documentada en textos de la época helenística. El segundo es que hay un vínculo directo entre el zodíaco regular, de 12 signos de 30 grados cada uno, y lo que los babilonios llamaban el año ideal, que era una abstracción usada con fines rituales y administrativos, en la que el año se dividía en 12 meses de 30 días cada uno. Esa forma idealizada de organizar el tiempo sirvió de molde para la ordenación del espacio mediante el zodiaco, que viene a ser una proyección espacial de ese tiempo altamente ritualizado. Con estos dos datos, podemos plantear una hipótesis y podemos poner a prueba esa hipótesis. La hipótesis sería esta. El estudio de la luna nueva previa al equinoccio de primavera del año en el que comenzó a usarse el zodiaco puede reflejar simbólicamente la colocación de la primera piedra del edificio astrológico. Poner a prueba esta hipótesis equivale a estudiar la carta y preguntarnos, ¿lo que aparece descrito en ella guarda relación con la astrología? ¿Es un reflejo coherente de ella? Bien, comencemos fijándonos en lo tremendamente enfatizada que está la casa 9 en esta carta. No se trata solo de que sea en esa casa donde aterriza la luna nueva, esa luna nueva en Piscis, del 22 de marzo del año 397 a.C., sino que además Mercurio retrógrado aparece exactamente en el mismo grado de la luna nueva, en una conjunción exacta. Y como el ascendente de la carta es Cáncer, y la luna es el regente de Cáncer, entonces tenemos que el regente del ascendente también está en la casa 9. Una metáfora que podemos usar para entender la importancia de la ubicación del regente del ascendente es la de un faro que guía la navegación de toda la carta. Es como si la totalidad de la carta se orientara hacia ese punto en el que se encuentra el planeta que rige el ascendente, algo que, por supuesto, ejerce una influencia notable en la forma en la que la carta se va desarrollando a través del tiempo. Además, tenemos que la cúspide de la casa 9 se encuentra en Piscis, y Júpiter, que es el regente de ese signo, está en la parte más alta de la carta, al final de la misma casa 9,
pero en conjunción con el medio cielo. Este énfasis en la novena casa ya es un muy notable punto de partida, porque esa es precisamente la casa que en la tradición se asocia con la propia astrología. Es la casa que la astrología se asigna a sí misma. Esa casa es el escenario de la búsqueda del sentido y la sabiduría. Allí tenemos la religión, la filosofía y también la adivinación, entendida en su sentido profundo, de un conocimiento superior revelado por la divinidad. Si combinamos estos significados con la naturaleza propia del signo de Piscis, la astrología empieza a presentársenos como un arte interpretativo que navega en las aguas profundas de la intuición y el símbolo. Además, si consideramos la conjunción de Mercurio, que es el planeta del lenguaje y de interpretación, con el Sol y la Luna, surge la imagen de un lenguaje simbólico que unifica la conciencia y la abstracción, representadas por el Sol, con la percepción directa y la experiencia concreta que asociamos con la Luna. Al estar retrógrado, se sugiere también una inteligencia que no avanza en línea recta, un lenguaje que se pliega sobre sí mismo para reinterpretar constantemente la realidad. Su lógica no es lineal, porque implica una relectura constante, un volver sobre los propios pasos para establecer nuevas conexiones y amplificar la interpretación. Se trata entonces de un saber ajeno al racionalismo moderno. Y eso es algo que también se ve reflejado en la distribución de elementos. Los dos elementos más destacados son el agua y el fuego. La triple conjunción Sol-Luna-Mercurio en Piscis, combinada con el ascendente en Cáncer, establece claramente el agua como el elemento más fuerte de esta carta. Por otra parte, la presencia de Júpiter y Venus en Aries, estando además esta última en trígono con Saturno que se encuentra en Sagitario, le dan un fuerte énfasis al fuego. Entre esos dos elementos encontramos distribuidos a 6 de los 7 planetas que formaban el septenario tradicional. Esos 7 planetas conocidos desde la antigüedad. Eso es algo que vale la pena destacar, porque precisamente por formar parte del sistema desde su mismo origen, tienen un peso mayor al momento de interpretar cualquier carta. Entonces, ese énfasis en agua y fuego resulta muy importante y describe la astrología como un sistema que le da especial protagonismo a la intuición, porque el agua representa la intuición receptiva, que permite sentir las corrientes invisibles del alma. Mientras que el fuego es la intuición creativa, capaz de captar, comprender y también crear nuevos símbolos y significados. Por su parte, la relativa debilidad de la tierra y el aire sugiere que la aproximación empírica representada por la tierra y la pura formulación teórica del aire son componentes secundarios dentro de este lenguaje simbólico. Aquí es importante enfatizar que no se trata de una ausencia absoluta de estos dos elementos. Hay un cierto grado de empirismo en la astrología, de la misma manera que hay formulación teórica. Pero en una imagen jerárquicamente organizada de esta disciplina, es natural que encontremos los componentes intuitivos en una posición mucho más destacada que esos aspectos empíricos y teóricos. Resulta curioso también detenerse a considerar que son precisamente esos dos elementos, relativamente débiles en esta carta, la tierra y el aire, los que caracterizan a la ciencia moderna.
que es fundamentalmente una combinación de formulación teórica y comprobación empírica. Así que tenemos también en esta carta una forma de entender la evidente fricción entre esas dos formas de interpretar la realidad. Cuando la astrología habla en el lenguaje del agua y el fuego, la ciencia escucha desde el aire y la tierra, y por eso lo que escucha le parece que no tiene sentido. Y por supuesto lo mismo puede decirse al revés. El lenguaje de pura tierra y aire de la ciencia, cuando es escuchado desde el agua y el fuego de la astrología, parece un bosquejo incompleto de la realidad, que solo describe las cosas y deja por fuera su significado. A diferencia de la ciencia moderna, la astrología no nace de la teoría abstracta del aire ni del empirismo materialista de la tierra, sino de una vivencia simbólica que se describe mucho mejor en términos de agua y fuego. Ahora, está claro que la astrología necesita el elemento tierra, ese que nos conecta con lo concreto y tangible de la realidad. Por eso, no es de extrañar que Marte en Tauro, que es el único planeta en este elemento, ocupe una posición tan privilegiada en esta carta. Para empezar, se encuentra en la casa 10, que es la zona más visible de todas. Y además, es el regente de Aries, que es el signo en el que se encuentran Venus, Júpiter y el propio medio cielo. Por eso mismo, está en una posición privilegiada para influir sobre la forma en la que la astrología se desarrolla y se muestra ante el mundo. Algo curioso es que no es solo el único planeta en Tierra. Ese Marte es también el único planeta en un signo fijo. De los tres dinamismos, cardinal, mutable y fijo, es este último el que tiene una relación directa con la idea de estructurar y organizar las cosas. La Tierra de Tauro describe entonces una aproximación organizada a ese aspecto concreto de la realidad representado por la Tierra. De esta forma, este Marte en Tauro actúa como el gran estabilizador del sistema. En medio de la emoción de ese predominio de agua y del impulso y la proyección hacia el futuro de la que nos habla la gran cantidad de fuego, esta conexión con la Tierra nos recuerda la importancia de las herramientas técnicas. El cálculo, la geometría, la astronomía de posición, la medición precisa de esa realidad cósmica que la astrología convierte en símbolo. Y dado que Marte también rige a ese Júpiter en el medio cielo, la carta nos está diciendo algo fundamental: que la autoridad pública de la astrología y su capacidad para aconsejar, representadas por Júpiter, dependen de su fidelidad al trabajo técnico riguroso y constante que aporta ese Marte en Tauro. Sin esa estructura de cálculo y precisión, las construcciones intuitivas de la astrología sencillamente se derrumbarían. Pero la fuerte integración de ese Marte y su posición privilegiada dentro de esta carta también puede verse por otra vía. Como Tauro es un signo regido por Venus, y Venus está en Aries, que es un signo regido por Marte, estos dos planetas se encuentran en una relación conocida como recepción mutua, una alianza estratégica en la que los dos planetas se apoyan mutuamente. En este caso, podemos decir que la técnica representada por Marte y el aspecto relacional y estético que Venus aporta a la interpretación astrológica se dan la mano, se potencian el uno al otro. Esta danza entre Venus y Marte refleja también algo fundamental sobre la astrología: su naturaleza esencialmente polar. Todo en este lenguaje se construye a partir de contrastes: el día y la noche, los signos masculinos y femeninos, los elementos activos y receptivos. Que Marte y Venus se encuentren en la casa 10
y en recepción mutua, ya es una forma de enfatizar la importancia de esta polaridad. Pero hay otra forma, más sutil pero igualmente importante, en la que podemos apreciar el rol protagónico de esa relación entre Venus y Marte. En astrología, cada planeta depende del dueño del signo en el que se encuentra, es decir, de su planeta regente. Y esto establece, en principio, una organización jerárquica al interior de una carta. Por ejemplo, el Sol en Piscis depende de Júpiter, que es el regente de Piscis. Júpiter en Aries depende de Marte, que es el regente de Aries. A este flujo de dependencia lo llamamos cadena de dispositores. En este mapa fundacional, si seguimos el rastro de quién depende de quién, toda la energía de la carta termina desembocando en Venus y Marte. Así que, en lugar de tener un rey gobernando en solitario al final de la cadena, o un conjunto de cadenas fragmentadas en varios reinos aislados, o un circuito final que involucre más de 2 planetas, que serían los otros escenarios posibles. Lo que tenemos en esta carta es que la cadena de dispositores termina en un bucle de retroalimentación entre Marte y Venus. Una imagen perfecta de la lógica binaria y polar de la astrología. El sistema no descansa sobre un solo pilar, sino sobre una dinámica relacional. Venus, el principio femenino de unión y armonía, en un signo masculino y guerrero como Aries. Y Marte, el principio masculino de acción y corte, en un signo femenino y estable como Tauro. Cada uno hospeda al otro y ambos se necesitan mutuamente para completarse. Además de Venus y de Marte, en esta parte alta de la carta, encontramos también a Júpiter, justo en el medio cielo. Al ocupar esa posición y ser el regente de Piscis, es el representante ante el mundo de ese núcleo de la carta, que es la triple conjunción en Piscis y en casa 9. Así que es el encargado de presentar ante el mundo el saber de la astrología, lo que permite asociarlo con su cara pública, encarnada en la figura del astrólogo. Ese personaje, poseedor de la autoridad y el juicio para interpretar los símbolos celestes. Una figura que tiene tintes sacerdotales y es capaz de aconsejar reyes y guiar naciones. Pero hay un detalle crucial. Al estar en Aries, Júpiter se encuentra peregrino, es decir, es como un viajero sin derechos de ciudadanía, sin recursos propios, dependiendo de la hospitalidad de otros. Esta es una imagen sutil, pero precisa y poderosa, de la histórica precariedad del astrólogo y de la propia astrología, que pueden estar muy cerca del poder, pero en una posición vulnerable, de la que pueden caer por una predicción errónea o una opinión que disguste a la autoridad. Un astrólogo podía estar muy encumbrado un día, pero eso no le garantizaba estabilidad. Siempre era posible que con un cambio en el viento terminara perdiendo su estatus y sus privilegios. Por supuesto, que Júpiter esté peregrino no le resta protagonismo dentro de esta carta. Después de todo, sigue siendo el planeta más elevado. Así que vale la pena detenernos a estudiarlo con detalle. Además de ser el canal para la expresión de la triple conjunción en Piscis, también le da salida a Saturno en Sagitario, ya que también rige ese signo. De hecho, podríamos decir que su elevada posición descansa sobre los hombros invisibles de Saturno, que es el único planeta bajo el horizonte. Al encontrarse en Sagitario y en la cúspide de la casa 6, Saturno actúa literalmente como un servidor
de esa figura pública representada por Júpiter. Desde esa remota posición, él representa el cuarto de máquinas de la astrología. El trabajo arduo que nadie aplaude, pero que es indispensable. Los cálculos tediosos, la confección de efemérides, el rigor técnico y la paciencia de quien puede pasar noches en vela contemplando el cielo en la búsqueda de una comprensión cada vez más amplia y profunda. Cumpliendo con este rol, Saturno colabora con Marte para darle al sistema el anclaje que necesita, aunque lo hace desde un ángulo diferente. Son funciones complementarias. Si Marte en Tauro aporta una agudeza concreta y un organizado pragmatismo, Saturno en Sagitario aporta la estructura al servicio de una visión trascendente de la realidad. Juntos actúan como el lastre necesario para impedir que esta disciplina, hecha de tanto fuego y tanta agua, termine evaporándose en pura fantasía. La integración de ese aporte de Saturno a la estabilidad de la carta también puede verse en ese trígono exacto que le hace a Venus. De esa forma, contribuye directamente en la dinámica polar entre Venus y Marte de la que hablamos antes. Por supuesto, siempre es posible agregar más detalles y descubrir nuevas asociaciones. Sin embargo, lo que hemos visto hasta ahora completa una primera visión de esta carta a partir de los 7 planetas tradicionales: Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Pero la caja de herramientas que estamos utilizando incluye también planetas modernos y otros puntos significativos. En particular, por supuesto, estoy hablando de Urano, Neptuno y Plutón. Pero también quiero incluir a Lilith. Normalmente incluiría además a Quirón y al asteroide 1181, que tiene una conexión simbólica importante con Lilith. Pero como se trata de la carta de un evento ocurrido hace ya más de 2400 años, no tenemos forma de saber la posición exacta de estos indicadores. Sobre todo en el caso de Quirón, que al tener una órbita muy excéntrica, es muy difícil de calcular retrospectivamente cuando se trata de eventos tan lejanos. Pero con los otros indicadores modernos, podemos tener una confianza razonable. Así que vamos a ver qué agregan a la carta cuando los incluimos en nuestra imagen. Escondido en la casa 12, encontramos a Urano. Este planeta asociado con lo sorpresivo, lo revolucionario, lo innovador. Estas características suyas se encuentran además amplificadas por 2 factores. El primero es que se encuentra en el grado 29 de Géminis, que al igual que ocurre con el último grado de cualquier signo, es considerado un grado crítico. Esa condición de grado crítico viene a significar que se trata de un punto inestable, un punto de cambio, donde las cosas están continuamente a punto de transformarse en algo diferente. El segundo factor es aún más intenso, y es una condición conocida como estar fuera del límite. Esto significa que el planeta se encuentra en una zona del cielo que está más allá de los límites dentro de los cuales puede moverse el Sol. Si imaginamos al Sol como un rey, estar fuera de sus límites significa estar más allá de su reino, ser un outsider que establece sus propias prioridades y objetivos. Esa triple radicalidad de Urano, que es debida, por una parte, a su propia naturaleza, por otra, a estar en grado crítico, y, además de eso, por estar fuera del límite, se encuentra
en cuadratura con el corazón de la carta, que es esa triple conjunción Sol, Luna, Mercurio en Piscis y en casa 9. Esto viene a ser una especie de gen rebelde dentro de la astrología, que impulsa su originalidad e inventiva, su renovación constante y su capacidad para adaptarse a nuevas realidades y desarrollar nuevas técnicas. Sin embargo, ese mismo gen rebelde favorece también su fragmentación en diversidad de escuelas y tradiciones, así como la excesiva valoración de la individualidad, que muchas veces impulsa el conflicto entre quienes tienen visiones diferentes. Modernamente podemos asociar la casa 12 con el inconsciente colectivo, pero desde un punto de vista tradicional, es el lugar donde residen los enemigos ocultos y el autosabotaje. Así que no es raro que esa cuadratura de Urano, desde la casa 12 a la triple conjunción en la 9, pueda manifestarse tanto en un impulso renovador como en una conflictiva fragmentación de su propia esencia. Algo muy distinto es lo que podemos decir de Neptuno. Aunque también se encuentra en Géminis, está a la mitad del signo, muy alejado de ese extremo crítico en el que está Urano. Además, se encuentra en la casa 11, una casa que contrasta fuertemente con la 12, ya que está intrínsecamente asociada a la buena fortuna, a la prosperidad, a los recursos que se obtienen a través de la esperanza, las amistades y las alianzas. Esto es lo que le ganó a esa casa el nombre de Casa del Buen Espíritu, tan diferente a la idea de mal espíritu que está asociada con la casa 12. Desde esa afortunada casa, Neptuno está en sextil con Júpiter y con el medio cielo, sugiriendo la idea de que gracias a la inspiración y al contacto con lo trascendente que asociamos con Neptuno, se crean grupos y alianzas que apoyan el desarrollo y la proyección pública de la astrología. Algo que adquiere todavía más fuerza cuando recordamos que, entre los planetas modernos, Neptuno es el que se considera que tiene una afinidad natural con el signo de Piscis, que es donde se encuentra el corazón de esta carta. Pero la naturaleza misma de Neptuno implica también el riesgo de perderse en ilusiones o engaños cuando falta el rigor de Saturno. Algo que aparece enfatizado por el hecho de que, desde el grado 15 de Géminis, Neptuno le hace una oposición de 5 grados de orbe a Saturno en el grado 20 de Sagitario. Por supuesto, cuando se logra el justo equilibrio, este Neptuno permite que la astrología se convierta en una vía de acceso privilegiada hacia nuestra psicología más profunda, esa dimensión arquetipal que nos conecta con el universo que habitamos. Y para completar este retrato, debemos mirar hacia la zona más oscura y profunda del mapa, la casa 8. Allí, ocultos de la vista pública, encontramos a Plutón y a Lilith. La casa 8 es el territorio de las experiencias extremas, que representan retos emocionales. Allí encontramos la muerte, los tabúes y las transformaciones radicales. Que Plutón, que es el poder subterráneo, y Lilith, que es la intuición visceral que está más allá de las ideas convencionales del bien y del mal, se encuentren en esa casa, permite entender la facilidad con la que la astrología puede tocar fibras profundas, viscerales y potencialmente perturbadoras, como cuando se pretende determinar con ella el momento de la muerte de una persona o el resultado final de cualquier situación con la que estemos muy conectados emocionalmente.
Esa faceta puede generar tanto la fascinación obsesiva de sus seguidores como el rechazo violento de quienes la adversan. En particular, este intenso poder plutoniano se conecta a través de un sextil con ese Marte en Tauro del que hablamos antes. Mediante ese sextil, las técnicas de la astrología son también potencialmente portadoras de todo ese poder oculto. Por su parte, la conexión más significativa de Lilith es con Urano, y es a través de un trígono. Pero se trata de un trígono fuera de signo, un trígono muy inestable, que va de un grado crítico a otro, del grado 0 de Piscis al grado 29 de Géminis. Este tipo de trígonos son especialmente dinámicos y sorpresivos, pero como dice, muy inestables, sugiriendo que la visceralidad de Lilith y el carácter impredecible de Urano se vinculan en esta carta de una forma intensa pero no siempre fluida. De este modo, en un sentido positivo, Lilith puede enriquecer la conexión de Urano con el inconsciente colectivo. Pero en un sentido negativo, puede introducir un elemento de caótica desorganización que haga todavía más intensa esa tendencia a la fragmentación y al conflicto entre visiones diferentes de la que hablamos antes. Honestamente, creo que si nos detenemos aquí y reflexionamos sobre todo lo que hemos visto, podemos decir que la imagen que emerge en este mapa es de muchas formas coherente con la propia astrología. Eso, por supuesto, no significa que la descripción que hemos hecho sea una imagen total de esta ancestral disciplina, o que refleje las preferencias subjetivas que cada uno de nosotros pueda tener al momento de abordarla. Precisamente, una de las bondades de este mapa es que ayuda a entender la diversidad de sus manifestaciones. Por otra parte, aunque esta comprobación de que la imagen que aparece en esta carta es coherente con la astrología era un primer paso necesario, la prueba de nuestra hipótesis no estará completa si no la acompañamos del estudio de eventos a lo largo de la historia de esta disciplina, algo que además podemos complementar estudiando la relación de esta carta con las cartas natales de astrólogos famosos. En ese sentido, el apéndice ofrece un amplio interrogatorio de esta carta. Allí podrán ver cómo este mapa responde de forma muy coherente a eventos como la expulsión de los astrólogos en la Roma de Augusto, o el ataque intelectual de Pico de la Mirandola durante el Renacimiento. Igualmente, incluye la comparación con las cartas de grandes astrólogos, como Bettius Valens o William Lilly, entre otros. Los invito a leerlo. Es un material muy interesante. Por supuesto, requiere tener conocimientos de astrología, así que conviene que quienes no los tengan todavía pospongan su lectura hasta que se haya terminado la primera parte del libro. En ese momento, con los recursos que estarán reunidos allí, tendrán todo lo necesario para comprender los análisis presentes en ese apéndice. Pero la historia no termina aquí. Existen otros casos fascinantes que por razones de espacio no van a estar en el libro. Desde la hipocresía de un papa en el siglo XVI que condenó la astrología a pesar de utilizarla, hasta la irrupción del software astrológico en los años 80. Pasando por el interesantísimo rol de Alan Leo y la Sociedad Astrológica de Londres a finales del siglo XIX en las tendencias que se establecieron dentro de la astrología a partir de allí. Casos como estos los analizaremos en próximos videos, donde seguiremos poniendo a prueba esta carta
Después de todo, se trata de una hipótesis. Y aunque nunca podremos alcanzar una certeza del 100%, al acumular evidencia a su favor, iremos ganando cada vez más confianza en la utilidad que puede tener la información que obtenemos a partir de esta carta. Por ahora, los invito a descargar el avance del libro, a suscribirse para no perderse las próximas entregas, y si este proyecto resuena con ustedes, también los invito a considerar apoyarlo a través de una donación directa. Las instrucciones para hacerlo las encontrarán también en el mismo archivo PDF. Soy Zenón de IA. Gracias por su apoyo e interés en un cosmos subjetivo. Saludos y hasta un próximo encuentro.